Le fui infiel a mi novio por un impulso después de pelearnos, pero él lo descubrió y me dejó en la calle. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así. Me cuesta mucho hacerlo porque me duele recordar cada detalle, pero necesito desahogarme y, en el fondo, quiero entender cómo llegué a este punto. No sé si busco consejos, comprensión o simplemente una forma de liberar esta culpa que me está consumiendo. Mi nombre es Emily, tengo 22 años, y hasta hace poco vivía con mi novio Donato, de 26. Digo vivía porque ya no estoy en ese apartamento, y aunque fue mi hogar por más de un año, ahora apenas puedo mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Donato y yo llevábamos 1 año y medio juntos. Nos conocimos gracias a un amigo en común, durante una cena de cumpleaños. Desde la primera vez que lo vi, me llamó la atención su forma de hablar. Era calmado, seguro, con una madurez que me resultó atractiva. No era el tipo de chico que intenta llamar la atención ni el que presume lo que tiene. Era más bien reservado, pero cuando hablaba, lo hacía con tanta claridad que todos lo escuchaban. En ese entonces yo estaba comenzando el 2.º año de medicina, y él ya tenía un negocio propio, una pequeña agencia de autos usados que con el tiempo se fue volviendo bastante rentable. Nuestra relación fue intensa desde el principio. Él me trataba con una amabilidad que pocas veces había visto. Siempre me hacía sentir cuidada, segura. Cuando empezamos a vivir juntos, fue idea suya. Me dijo que así podría concentrarme mejor en mis estudios, que no me preocupara por nada más. Él pagaba el alquiler, los servicios, la comida, incluso la colegiatura de la universidad. Yo al principio me sentía incómoda, porque no me gustaba depender tanto de alguien, pero él insistió en que lo hacía con gusto, que veía futuro en nosotros y que mi carrera era importante. Durante mucho tiempo me sentí afortunada. Donato era todo lo que había soñado: trabajador, inteligente, responsable, alguien que no salía de fiesta, que no mentía y que siempre tenía tiempo para escucharme. Pero supongo que, como en todas las relaciones, empezaron a aparecer pequeñas grietas. La rutina, las ausencias, los silencios. Él solía pasar largas horas fuera de casa. Al principio era normal, su trabajo lo requería, pero con el tiempo empecé a notar ciertos comportamientos que me inquietaban. A veces salía al balcón para contestar llamadas, o se alejaba un poco cuando hablaba por teléfono. No era algo constante, pero lo suficiente como para despertar mi desconfianza. Yo intentaba no pensar mal, pero había algo en su tono de voz, en esa forma en la que bajaba la mirada cuando le preguntaba con quién hablaba, que me hacía sentir insegura. Una noche, hace unas semanas, me dijo que debía viajar por trabajo. Solo serían 3 días, me explicó, y me prometió que volvería antes del fin de semana. Le creí, porque su negocio a veces requería visitar otras ciudades para cerrar tratos o revisar autos que planeaba comprar. Sin embargo, antes de irse, noté que hablaba mucho con uno de sus empleados por mensajes. Lo vi sonriendo frente a la pantalla, escribiendo y borrando, como si cuidara cada palabra. Cuando me acerqué para preguntarle algo, volteó el teléfono hacia abajo. No dije nada, pero lo sentí. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Esos 3 días fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Cada vez que veía que no me respondía a los mensajes de inmediato, mi mente se llenaba de imágenes. Imaginaba que estaba con otra mujer, que se reía con ella, que la llevaba a cenar o que dormían juntos. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, pero también recordaba las veces que había escuchado historias parecidas de mis amigas, y todas empezaban igual, con pequeñas señales, con comportamientos sutiles que luego resultaban ser advertencias que una decide ignorar. Cuando Donato volvió, lo noté distinto. Estaba más callado de lo normal, pero parecía contento. Me abrazó apenas me vio, me trajo una caja de chocolates y un llavero con forma de corazón. Me dijo que había pensado en mí todo el viaje. Yo sonreí, pero dentro de mí solo crecía la sospecha. Noté que su teléfono vibraba y lo guardó enseguida en el bolsillo. Ese gesto, tan simple, me rompió. Esperé un par de horas hasta que se metió a bañar y tomé su teléfono. Sé que no está bien, y sé que fue una invasión a su privacidad, pero necesitaba saber. Lo desbloqueé con su huella, porque siempre había confiado en mí lo suficiente para registrarla, y empecé a revisar los mensajes. No encontré nada fuera de lugar.
Solo conversaciones con empleados, clientes y su madre. Pero entonces vi que tenía un chat fijado sin nombre, solo con un emoji de corazón. Entré, y para mi sorpresa, estaba vacío. No había mensajes. Ni uno solo. Eso me pareció aún más sospechoso. Cuando salió de la ducha, lo confronté. Le mostré el chat y le pregunté quién era. Me dijo que era una sorpresa, que no podía decirme todavía, pero que pronto lo sabría. Insistí. Me enojé. Le grité que no me tratara como una tonta, que no quería escuchar excusas. Él intentó calmarme, pero yo ya estaba fuera de mí. Me dolía pensar que quizá todo lo que habíamos construido estaba a punto de derrumbarse. Le dije cosas que no debía, lo insulté, le reclamé por todo el apoyo económico, como si eso fuera algo malo. Él guardó silencio la mayor parte del tiempo. Me miraba con una mezcla de tristeza y paciencia, y al final solo me dijo: Emily, si tampoco confías en mí, no sé qué más puedo hacer. Pero juro que no te he engañado. Mañana verás lo que realmente era esa sorpresa. Yo le respondí que ya no me interesaban sus mentiras y salí del departamento. Él me siguió hasta la puerta y me pidió que no me fuera, que al menos lo esperara a la mañana siguiente. Pero yo no quise escucharlo. Le dije que tenía guardia en el hospital y que necesitaba irme. Él trató de explicarme algo, pero cerré la puerta antes de que pudiera terminar. Durante todo el camino al hospital iba con la cabeza llena de pensamientos. No podía concentrarme en conducir, ni en lo que tenía que hacer. Lo único que repetía en mi mente era: me mintió. Me ocultó algo. Seguro era otra mujer. Al llegar, me encontré con mi compañera de turno, Luna. Ella siempre fue muy directa, a veces demasiado. Cuando le conté lo que había pasado, me escuchó en silencio unos minutos, y luego me dijo algo que en ese momento pareció lógico, pero ahora me doy cuenta de que solo alimentó mi enojo. Emily, todos los hombres son iguales, me dijo. No te desgastes tratando de justificarlo. Si se escondía, es por algo. Nadie hace eso si no tiene nada que ocultar. Intenté defenderlo, decirle que Donato no era así, que él siempre había sido honesto. Pero mientras lo decía, me daba cuenta de que ya no estaba segura. Luna siguió hablándome, contándome experiencias suyas, de amigas suyas que habían pasado por lo mismo. Yo solo escuchaba, cada vez más molesta. Mi turno era largo, 12 horas, y entre los descansos y las atenciones a los pacientes, seguía dándole vueltas al mismo asunto. En un momento de la madrugada, cuando el cansancio y el enojo se mezclaban, Luna me dijo algo que me golpeó. Deberías dejar de llorar por alguien que seguro está con otra. ¿Sabes qué haría yo? Me divertiría un poco, para que vea que no lo necesito. Me reí al principio, lo tomé como una broma. Pero la idea quedó dando vueltas en mi cabeza. No porque quisiera vengarme, sino porque en ese instante sentí que ya no tenía nada que perder. Me dolía pensar que había sido tan tonta, que me había entregado por completo a alguien que, en mi mente, me estaba traicionando. Esa noche, durante un descanso, un residente nuevo del hospital se acercó a hablarme. Se llamaba Matías. Era amable, carismático, y notó que yo no estaba bien. Me ofreció un café, me hizo reír un poco, y durante unos minutos logré olvidarme de Donato. Pero luego, cuando regresé a la sala de descanso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Te amo, y te prometo que mañana entenderás todo. Por favor, no sigas enojada. No respondí. Lo miré durante varios segundos, pero el orgullo pudo más. Me sentí ofendida de que siguiera con su sorpresa y no me dijera la verdad. Luna estaba conmigo en ese momento y vio el mensaje. ¿Ves? Y dijo con una sonrisa burlona. Seguro está intentando calmarte mientras está con la otra. No caigas. Sus palabras me hicieron más daño del que imaginé. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y orgullo herido. No respondí. Solo guardé el teléfono, tratando de mantener la compostura, pero por dentro estaba ardiendo. No podía dejar de pensar en Donato, en lo que podría estar haciendo, en cómo seguramente se reía de mí mientras me mentía.
Esa noche el hospital estaba tranquilo. No había muchos pacientes, lo cual era raro para un turno de madrugada. A las 3 de la mañana, el ambiente era casi silencioso, con solo el zumbido de las máquinas y el sonido distante de los pasos en el pasillo. Fui a la sala de descanso para tomar un café y despejarme un poco. Me sentía agotada emocionalmente, pero no podía dormir. Mientras estaba sentada revisando sin ganas algunos apuntes, Matías se acercó. Era el nuevo residente, de unos 24 años, de sonrisa amable y mirada curiosa. Habíamos hablado un par de veces, pero nada más allá de lo profesional. Esa noche, sin embargo, notó algo distinto en mí. ¿Estás bien?, me preguntó mientras se servía un café. Sí, solo, cansada, respondí sin mirarlo mucho. No lo pareces, insistió con tono suave. Tienes los ojos rojos. No supe qué decir. Me quedé en silencio unos segundos, y sin quererlo, mis pensamientos regresaron a Donato. Las imágenes en mi cabeza, las llamadas sospechosas, los mensajes, todo. No aguanté más. Sin pensarlo, le solté una frase que me salió del alma. ¿Por qué todos los hombres mienten y son infieles? Matías me miró sorprendido, sin entender del todo. ¿De qué hablas?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Y ahí se rompió algo dentro de mí. Le conté todo. Le hablé de Donato, del viaje, del chat con el emoji de corazón, de cómo se comportaba extraño, de cómo yo sentía que algo andaba mal. Mientras hablaba, empecé a llorar. No era un llanto fuerte, sino uno silencioso, de esos que salen cuando ya no se puede contener más el peso de las emociones. Matías dejó su taza y se acercó. Me pasó un pañuelo, y luego, casi sin decir nada, me abrazó. Fue un gesto simple, pero en ese momento me pareció tan reconfortante que no lo rechacé. Me dijo en voz baja. Si yo estuviera con una mujer tan hermosa e inteligente como tú, jamás te engañaría. No sé por qué, pero sus palabras me atravesaron. No era solo el cumplido, sino la forma en que las dijo, con una voz tranquila y segura, como si realmente lo creyera. Me quedé mirándolo, y sentí algo extraño. Una mezcla de dolor, rabia, confusión y una necesidad absurda de sentirme valorada. Y entonces, sin pensarlo demasiado, le pregunté. ¿Jamás has tenido una aventura en un hospital? Ya sabes, algo para desestresarse un poco. Matías se quedó callado unos segundos, sorprendido por mi pregunta. Lo miré directo a los ojos y, sin saber por qué, llevé mi mano a su pierna, acariciándola suavemente. No lo pensé, simplemente lo hice. Era como si todo el enojo y la frustración buscaran una salida inmediata, como si quisiera demostrarme que también podía herir. Él sonrió con cierta incredulidad y respondió. Pues, jamás lo he hecho, pero creo que eso va a cambiar. Me miró fijamente y se acercó un poco más. Me besó, y aunque al principio dudé, terminé correspondiendo. Sentía mi corazón acelerado, mi mente gritándome que me detuviera, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si la rabia me impulsara. En ese momento no pensé en las consecuencias, ni en Donato, ni en nada. Solo quería dejar de sentirme débil, traicionada, humillada. Matías me tomó de la mano y me llevó hacia la UCI. A esa hora estaba vacía, sin pacientes ni personal. Era un lugar alejado, silencioso, con las luces tenues encendidas. Y ahí, entre el sonido distante de los monitores y el olor a desinfectante, lo hicimos. Mientras sucedía, una parte de mí quería llorar. No solo por lo que estaba haciendo, sino porque sabía que nada de eso iba a aliviar el dolor que llevaba dentro. Cuando todo terminó, me quedé unos segundos mirando el techo, sintiendo una mezcla insoportable de culpa y vergüenza. Matías intentó hablar, pero yo solo me levanté, me arreglé el uniforme y salí sin decir una palabra. Nunca en mi vida me había sentido tan vacía. No solo había traicionado a Donato, sino también mis principios, mi ética profesional y todo lo que creía ser. Me sentía sucia, débil, confundida. Pero al mismo tiempo, una parte oscura dentro de mí pensaba que ahora estábamos a mano. Que si él me había engañado, yo también tenía derecho a hacerlo. Era una justificación absurda, lo sé,
pero esa noche me aferré a ella para no romperme por completo. A las 8 de la mañana terminó mi turno. Me fui directo a casa. Donato aún no había despertado cuando llegué, así que me metí a la ducha, tratando de borrar lo que había hecho, aunque sabía que no se podía limpiar algo así. Me acosté y me dormí casi de inmediato, agotada por la noche, por la culpa, por todo. Desperté a las 3 de la tarde con el sonido de la puerta. Donato había vuelto. Entró a la habitación y, para mi sorpresa, se acercó con una sonrisa. Me abrazó con fuerza y me besó en la frente. Amor, me dijo con una emoción que no había escuchado en su voz en días, la verdad es que te tenía una sorpresa. Vamos a viajar a París estas vacaciones. Se apartó un poco y me mostró los boletos. Me quedé helada. Las fechas de compra eran de hacía 3 días, justo cuando él había hecho ese viaje de trabajo. En ese momento todo encajó. El chat con el emoji de corazón no era de otra mujer, era de la agencia o de alguien que lo estaba ayudando a preparar la sorpresa. Sentí un vacío en el estómago. Todo lo que había imaginado, todo el enojo, todas las conclusiones a las que llegué, todo era falso. Lo había acusado injustamente. Lo había traicionado sin razón. ¿Por qué tanto secretismo? Le pregunté con la voz temblorosa. Él sonrió, aún con esa ilusión en la mirada, y respondió. Porque hay una sorpresa más grande en el viaje. Pero eso te lo iba a decir allá. Me quedé mirándolo, tratando de no derrumbarme. Quería decirle la verdad, confesar lo que había hecho, pero no pude. La culpa me paralizó. Solo asentí y fingí una sonrisa. Y entonces, como si el destino quisiera castigarme en ese mismo instante, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé sin pensar, y la pantalla mostró una notificación. Era un mensaje de Matías. ¿Que se repita lo de la guardia hoy también o qué? Donato lo vio. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué es eso? Preguntó con voz seria. Nada, no es lo que piensas, intenté decir. ¿A qué se refiere? Insistió. Intenté bloquear la pantalla, pero él me quitó el teléfono. Lo desbloqueó y abrió la conversación. No solo estaba el mensaje. Había también una foto. No necesito describirla en detalle, pero era suficiente para dejarlo sin palabras. Era Matías, en una imagen completamente inapropiada. Donato se quedó quieto unos segundos, mirándola, y luego me miró a mí. Su rostro pasó del asombro al horror, y finalmente al enojo absoluto. Se levantó bruscamente y gritó. Lárgate. Acabas de arruinarlo todo. Lárgate de mi casa. Intenté explicarme, llorando, temblando, suplicándole que me escuchara. Donato, por favor, fue un error, yo pensé que tú me engañabas. Pero no quiso oír nada. Me miró con lágrimas en los ojos, con una mezcla de dolor y decepción que nunca olvidaré. ¿Sabes quién era el contacto con el corazón? Dijo mientras sacaba algo del bolsillo. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de compromiso. Y era el joyero que fabricó esto. En París pensaba proponerte matrimonio. Pero lo arruinaste. No pude decir nada. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Intenté acercarme, pero él retrocedió. Tomó mis cosas, mi ropa, mis libros, y empezó a sacarlos al pasillo. Yo lloraba, temblando, pidiéndole que no lo hiciera. Pero él no me miró más. Solo repitió con voz rota. Vete. No quiero verte nunca más. Y así fue. Salí del apartamento con lo poco que pude cargar. Lloré durante horas, sin saber a dónde ir, sin poder entender cómo algo tan perfecto se había destruido en una sola noche. Todo por mi orgullo, por mis inseguridades, por no confiar en la persona que más me había amado. Ahora escribo esto aquí, buscando ayuda, buscando consejos, porque no sé cómo vivir con lo que hice. Lo perdí todo. No solo a Donato, sino también la imagen que tenía de mí misma. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero daría cualquier cosa por volver atrás y detenerme antes de hacer lo que hice. Solo quiero saber si hay alguna forma,
aunque sea mínima, de reparar algo que parece irremediablemente roto. Actualización. Han pasado casi 3 semanas desde que todo ocurrió. No sé bien cómo empezar esto, pero necesitaba escribir de nuevo. Tal vez porque no tengo con quién hablar o porque las noches se me hacen demasiado largas. Desde que salí del apartamento de Donato, mi vida se siente como si se hubiera detenido en seco. Ahora estoy viviendo con una amiga de la universidad. Se llama Karina. Apenas la conocía más allá de lo académico, pero cuando se enteró de lo que había pasado me ofreció quedarme en su departamento temporalmente. Acepté porque no tenía otra opción. No tengo familia aquí, mis padres viven en otra ciudad, y mudarme con ellos no es una opción por ahora. Estoy en este lugar por la universidad, y si me voy, perdería el semestre y todo el esfuerzo que llevo invertido. Cada mañana me despierto con esa sensación de vacío. A veces tardo unos segundos en recordar que ya no vivo con Donato, que no tengo su voz para despertarme ni su mensaje de buenos días. Luego todo vuelve de golpe, como una ola que me arrastra y me deja sin aire. Lo he intentado contactar. Lo llamé muchas veces los primeros días, pero no respondió. Después me di cuenta de que me había bloqueado. En llamadas, mensajes, redes sociales, en todo. Es como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. No puedo culparlo. Sé que no tiene obligación de escucharme, pero duele. Duele saber que no puedo explicarle lo que realmente sentí, aunque sé que nada justificaría lo que hice. Lo que más me duele es haber destruido algo que era bueno. Él no era perfecto, claro que no, pero era una buena persona. Me cuidó, me apoyó, me impulsó a seguir mis estudios cuando quise rendirme. Y yo lo traicioné de la peor manera posible. Ahora no sé qué voy a hacer. Donato pagaba mi colegiatura, los servicios, todo. No tengo trabajo estable, y lo poco que ahorré se me está terminando. Estoy buscando algo de medio tiempo, pero no es fácil, especialmente con los horarios de prácticas del hospital. A veces me pregunto si podré seguir en medicina o si tendré que abandonarlo todo. Lo peor no es solo la situación económica. Es la forma en que la gente me ha tratado desde que conté mi historia aquí. Entiendo que hice algo terrible, lo sé. Pero muchos de los comentarios han sido crueles. Me llaman de todo, me insultan, me desean cosas horribles, y aunque trato de ignorarlo, duele. Duele porque no soy un monstruo. Soy una persona que cometió un error. Uno imperdonable, sí, pero un error. No lo planeé, no fue una traición fría ni calculada. Fue un impulso estúpido, un momento de rabia, de vulnerabilidad, de sentirse menos, y lo pagué con todo. A veces leo los comentarios solo para sentir que alguien me escucha. Entre tanto odio, hay algunas chicas que han sido comprensivas. No me justifican, pero me entienden. Me dicen que han sentido lo mismo, que también han reaccionado mal por miedo o inseguridad, y que el arrepentimiento es una carga difícil de llevar. Aprecio mucho esas palabras, porque son lo único que me hace sentir un poco menos sola. No pretendo que nadie me perdone. Ni siquiera sé si yo podría hacerlo si estuviera en el lugar de Donato. Pero cada día me levanto con el deseo de reparar algo, aunque sea un poco, de convertirme en alguien que no vuelva a cometer los mismos errores. A veces pienso en escribirle una carta, aunque nunca la lea. O ir a buscarlo, pero temo que me rechace, que me mire con el mismo dolor con el que me miró aquel día. Esa mirada aún me persigue. No sé qué pasará conmigo. No sé si podré continuar con mis estudios o si tendré que volver con mis padres y empezar desde cero. Solo sé que no puedo seguir así para siempre. Tengo que asumir lo que hice, pero también tengo que seguir viviendo. No pido compasión, solo un poco de comprensión. No soy alguien que quiso hacer daño, solo alguien que lo hizo sin pensar, y ahora está pagando las consecuencias. Gracias a quienes, pese a todo, han tenido palabras de empatía. No saben cuánto significa eso en medio de tanta culpa y soledad. Actualización. Fui al lugar donde trabajaba Donato. No sabía exactamente qué esperaba lograr, pero sentía que necesitaba verlo, hablar con él, explicarle algo. Tal vez rogarle que me escuchara, que entendiera que fue un error, que no lo planeé, que simplemente me dejé llevar por el dolor y la rabia. Cuando llegué, el guardia me reconoció de inmediato.
Lo siento, señorita, me dijo con voz firme pero sin dureza, el jefe nos tiene terminantemente prohibido dejarla pasar. No sé qué le habrá hecho usted, pero él no quiere que ni se le acerque. Me quedé en silencio, mirando el suelo. Sentí que todo el aire se me escapaba del pecho. No tuve el valor de insistir, solo asentí con la cabeza y me alejé. Caminé varias cuadras sin rumbo, sin saber qué hacer, con esa sensación horrible de haber perdido algo que no volverá. Esa noche, al llegar al departamento de mi amiga, me derrumbé. No tengo otra palabra para describirlo. Me tiré en la cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas. La universidad me está presionando con el pago. Me dieron un plazo, pero ya no tengo dinero, y Donato era quien me ayudaba con la mayor parte de los gastos. Llamé a mis padres para pedirles ayuda, pero viven lejos y no pueden cubrir una cantidad tan grande. Me dijeron que intentarán conseguir algo, pero sé que es muy difícil para ellos. He intentado comunicarme con Donato de todas las formas posibles. Lo he llamado, le he mandado correos, mensajes desde números desconocidos, nada. Me bloqueó de todo. Es como si hubiera dejado de existir para él. Y lo entiendo, en parte. Lo que hice fue terrible, no tengo cómo justificarlo. Pero me duele ver cómo todos me juzgan, como los comentarios en Reddit se llenaron de odio, llamándome cosas horribles, deseándome lo peor. Nadie entiende que no lo hice por placer, sino por dolor. Que fue un momento de rabia, de vacío, de sentirme traicionada y querer vengarme sin pensar. He leído los pocos comentarios de chicas que me dicen que respire, que trate de recomponerme, que los errores no me definen para siempre, y de verdad, se los agradezco. Me hacen sentir un poco menos sola. Pero la verdad es que no sé qué hacer ahora. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo pareja, y la culpa no me deja dormir. A veces pienso en ir al hospital y pedirle a Matías que me ayude, pero después me da asco solo pensarlo. No quiero volver a verlo. Fue parte del error, y no pienso repetirlo. Solo quiero salir de esto, poder hablar con Donato, mirarlo a los ojos y pedirle perdón de verdad. No para que volvamos, sino para que me escuche. Para que sepa que lo amaba, aunque lo haya demostrado de la peor manera posible. Actualización. Han pasado 2 meses desde que todo se vino abajo, y aunque el tiempo ha seguido avanzando, siento que sigo atrapada en el mismo punto. No he vuelto a hablar con Donato. No sé nada de él más allá de lo que me han contado otras personas. Dejé medicina. No porque me hayan expulsado ni porque no pudiera seguir, de hecho, logré mantener mis notas y no perdí el progreso académico, pero el dinero simplemente no alcanzó. La universidad fue clara, sin el pago de la colegiatura, no podía continuar asistiendo a clases. Me dijeron que, si el próximo año logro cubrir la inscripción, puedo retomar mis estudios desde donde los dejé. Pero eso depende completamente de mí. Los primeros días después de dejar la carrera fueron los más duros. Pasaba las mañanas mirando mis apuntes, los libros abiertos sobre la mesa, con la sensación de que todo lo que había construido se había derrumbado por una sola decisión impulsiva. No era solo perder una relación, era perder mi futuro, mis planes, mi rumbo. Busqué trabajo, cualquier cosa. No fue fácil. Terminé en una cafetería atendiendo mesas en el turno nocturno. A veces pienso en la ironía. Antes pasaba las noches estudiando casos clínicos, y ahora paso las noches sirviendo café a estudiantes que están haciendo lo mismo que yo hacía. Me sonrío con amargura cuando escucho a alguno de ellos hablar sobre anatomía o farmacología. Me dan ganas de unirme a la conversación, pero me quedo callada. No quiero explicar por qué dejé la carrera. Intenté buscar a Donato, al menos para verlo una última vez, pero es como si hubiera desaparecido. Cambió de número, no vive en el mismo departamento y ya no publica nada en redes. Creí que, con el tiempo, encontraría una forma de acercarme, pero todo intento fue inútil. Hace unos días, una amiga en común me mostró algo que me dejó en shock, unas fotos de Donato en París. Eran justo las fechas en las que íbamos a viajar juntos. Pero esta vez, él no estaba con otra mujer, sino con su madre. Al principio sentí una punzada en el pecho, como si me faltara el aire. Ver esas imágenes fue un golpe de realidad. Ahí estaba él, sonriendo frente a la Torre Eiffel,
con esa expresión que siempre tenía cuando algo lo hacía feliz. Y al lado, su madre, abrazándolo. En una de las fotos ella llevaba un anillo, no de compromiso, sino uno de recuerdo con la misma joyería en la que él había mandado a hacer el mío. Lo reconocí por el diseño. No pude evitar sentir alivio. Me dolía verlo ahí, pero al mismo tiempo me tranquilizaba saber que no estaba con otra. Que no me había reemplazado tan rápido. Que al menos ese viaje no lo compartió con alguien más que con su madre. Esa noche lloré mucho, pero no por celos. Lloré por lo que destruí. Porque me di cuenta de que Donato, incluso después de todo, había cumplido con lo que prometió. Él realmente quería darme una sorpresa. No había mentiras, no había otra mujer. Todo estaba en mi cabeza, alimentado por mis inseguridades y por una mala influencia en el peor momento. Y yo arruiné todo. Desde entonces he estado tratando de reconstruirme poco a poco. No quiero quedarme estancada en la culpa, aunque todavía me pesa. Empecé a ahorrar lo poco que gano. Tal vez si sigo así, en unos meses pueda juntar lo suficiente para pagar la reinscripción y volver el próximo año. Sé que no será fácil, pero al menos es una meta. He dejado de revisar Reddit con tanta frecuencia, pero de vez en cuando entro y leo los comentarios. Algunos siguen siendo crueles, y aunque duelan, trato de no tomarlos tan a pecho. Entiendo que para muchos es fácil juzgar cuando leen solo una parte de la historia. Pero también he recibido mensajes privados de personas que me han contado cosas similares, errores impulsivos, decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. Me han hecho sentir menos sola. A veces pienso en escribirle una última carta a Donato. No para pedirle que vuelva, sino para cerrar el ciclo. Decirle que lamento haber desconfiado, haberlo herido, haber manchado algo que era sincero. Pero me detengo, porque sé que quizá él ya está en paz, y no quiero remover viejas heridas. He cambiado mucho en estos 2 meses. Ya no me enojo con el mundo. Dejé de culpar a Matías, a Luna, o incluso a Donato. Fui yo quien decidió cruzar esa línea. Fui yo quien confundió el orgullo con justicia. Hoy solo me queda mirar hacia adelante. Trabajo, estudio cuando puedo por mi cuenta, y trato de sanar. A veces pienso en lo irónico que es que, para entender la fidelidad, tuve que vivir la consecuencia de perderla. Si algo he aprendido, es que el arrepentimiento no borra el daño, pero sí puede ser el primer paso para no repetirlo. Donato, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te busco para volver. Solo quiero agradecerte por lo que fuiste en mi vida, por haber creído en mí cuando ni yo lo hacía. Ojalá estés bien. Ojalá hayas encontrado paz. Yo también intentaré hacerlo. No sé si algún día volveré a la medicina, pero sí sé que quiero volver a sentirme digna de lo que soñaba ser. Y eso empieza ahora, con mis propios pasos, con mis propios errores, y con la decisión de no rendirme. Porque aunque lo perdí todo, todavía tengo algo, la oportunidad de empezar de nuevo.